Hola, bienvenidos a esta última parte de nuestro curso de geometría analítica. En esta parte haremos una introducción a la geometría del espacio cartesiano, veremos similitudes y diferencias con respecto al plano cartesiano. Entonces hablaremos de lo que es un punto, lo que es un vector en el espacio cartesiano, cómo los vamos a representar, y haremos varias similitudes. Entonces no haremos las cosas con tanto detalle como al inicio del curso, simplemente habrá algunas cosas que mencionaremos. Entonces, mientras un punto está en el plano con una posición respecto a sus ejes de referencia en el mismo plano, que son los ejes de coordenadas, ahora si un punto lo tenemos en el espacio, pues podemos determinar cómo se está proyectando este en un plano y qué tan lejos está de ese plano, y si está arriba de ese plano o bien abajo de este plano. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Bueno, además de las dos dimensiones del plano con respecto al que estamos haciendo referencia, vamos a necesitar una distancia orientada que nos indique si el punto está arriba o bien abajo del plano. Entonces, este sistema de referencias que estamos haciendo consta de las dos dimensiones del plano y una dimensión que nos está indicando que nos salimos de él. Entonces vamos a estar trabajando con un sistema de coordenadas de 3 dimensiones o bien un espacio tridimensional. Entonces vamos a dar una introducción a la geometría analítica espacial y pues lo que hagamos aquí lo vamos a poder generalizar en una gran cantidad de estas partes a la geometría de los espacios, que consta no de 2 ni de 3, sino de n parámetros para cualquier entero positivo fijo n. Bueno, el sistema que estudiaremos en esta parte de curso es el sistema de coordenadas rectangulares. Este sistema consta de 3 rectas graduadas dirigidas x', y', y z', que son llamados los ejes de coordenadas. Estos son perpendiculares entre sí y las tres están intersectando en un único punto que llamamos de x', la llamaremos el eje x, la de y' será nuestro eje y, y la de z', será nuestro eje z. Y cada una de estas dos rectas nos va a determinar un plano. Cada uno de esos planos lo vamos a llamar planos cartesianos. Entonces, normalmente solemos pensar al plano XY como un plano horizontal, que contiene a los ejes X y Y, mientras que los planos XZ y YZ son planos verticales con respecto al XY, y todos estos se están intersecando 2 a 2 en nuestros ejes de coordenadas, y los tres juntos se intersecan en un único punto que es nuestro origen. Entonces, el sistema que utilizamos para representarlos, como solemos representar las cosas en un plano bidimensional y estamos queriendo plasmar un objeto tridimensional, pues se le llama una montea a nuestro sistema de coordenadas cartesianas. Bueno, normalmente estamos pensando como si el eje X viniera hacia nosotros y los ejes Y y Z quedaran en el fondo, ¿ok? Y entonces, un tipo de representación que tenemos, aquí está el eje X, vamos a señalarlo con nuestro puntero, aquí tenemos el eje de las X, esta es la parte positiva que señala hacia nosotros, hacia afuera de la pantalla, la parte negativa se estaría metiendo más. Luego el eje Y, que lo estamos meneando la parte positiva del centro hacia la derecha y la parte negativa del centro hacia la izquierda, y el eje Z lo estamos representando con una línea vertical hacia arriba los positivos, hacia abajo los negativos. El plano que contiene a los ejes X y Y es el plano cartesiano XY. El que contiene a los ejes X y Z es el plano cartesiano XZ.
y el que contiene a los ejes Y y Z, pues lo vamos a llamar el plano cartesiano YZ. Entonces fíjense que este plano como azul gris, este como verde clarito y este otro plano gris, solamente se están cortando en un único punto, que es nuestro origen, ahí donde hemos colocado en este instante nuestro puntero. Entonces tenemos el eje X, el eje Y el eje Z. Y entonces, como ustedes habrán notado, ya que nuestros ejes coordenados X, Y nos dividen al plano en 4 partes, entonces por la parte de arriba de este sistema de coordenadas tenemos 1, 2, 3, 4 regiones. Cada una de estas regiones se llama un octante porque así como tenemos estas 4 regiones arriba, tenemos estas otras 4 regiones, 1, 2, 3 aquí atrás y esta 4 de enfrente, abajo. Entonces, con los planos cartesianos, el espacio nos queda dividido en 8 partes. ¿Ok? Entonces, cada una de estas se llama un octante. Entonces, a la parte que corresponden X positiva, Y positiva, Z positiva, solemos llamarla el primer octante. Y a todos los demás octantes nos referimos de acuerdo con sus signos. Entonces, por ejemplo, el que queda aquí atrás, donde me estoy ubicando en este momento, sería negativo, positivo, positivo, porque las X serían negativas, la Y sería positiva y la Z sería positiva. Si me coloco aquí arriba y atrás, la X es negativa, la Y es negativa, pero la Z es positiva, entonces sería el octante menos menos más. En esta sección de aquí, X es positiva, y X es positiva, Y es negativa, Z es positiva. Aquí abajo, X y Y serían positivos, pero Z sería negativo. Aquí abajo y atrás, X sería negativo, Y sería positivo, Z sería negativo. Acá atrás, la parte que me queda no visible en este momento, tanto X como Y como Z son negativos. Y esta parte de aquí enfrente tenemos X positivo, Y negativo, Z negativo. Entonces son nuestros octantes y los estamos representando, cada uno de ellos, con sus signos. ¿Ok? Entonces, si ahora queremos fijarnos en un punto dentro del espacio cartesiano, pues este va a ser referencia a una terna ordenada, donde cada uno de estos números va a hacer referencia a la distancia que hay con respecto a los planos cartesianos. Entonces el número A está haciendo referencia a la distancia que hay del punto P al plano cartesiano YZ. El número B es la distancia orientada al plano XZ, mientras que el punto C está marcando la distancia orientada al plano XY. Veamos esto usando nuestro programa de GeoGebra. Bueno, entonces aquí tenemos, usando el programa de GeoGebra, que en color rojo se nos está indicando el eje X. Hacia nosotros quedó el eje positivo X. Hacia la derecha, bueno, de izquierda a derecha, en color verde estamos indicando el eje Y. Y en color azul estamos indicando el eje de las Z. Entonces tomemos un punto en el espacio, aquí lo marcamos, el punto P. ¿Cómo le hacemos para representar este punto P? Bueno, este punto P va a tener 3 coordenadas, ya que estamos hablando de, de un punto en el espacio, entonces queda determinado por 3 parámetros. Una parte corresponde a la distancia que hay entre este punto y el plano generado por XY, el plano generado por XZ y el plano generado en XZ, XY, que está en color gris, y finalmente el plano generado por Y y por Z. Vamos a marcar estos 3 planos. Aquí ya marcamos lo que es el plano XY, el plano XZ está como en azulito,
y el plano YZ está en verdecito. Entonces tomemos la proyección perpendicular del punto P sobre el plano XY. Entonces quiero la perpendicular a este plano por este punto. Entonces esta línea está intersecando, esta línea de aquí, está intersecando a nuestro plano XY en un punto, la distancia que hay de aquí a el plano XY, o sea, la medida o longitud de este segmentito. Vamos a borrar, bueno, vamos a ocultar toda esta línea. Vámonos aquí, ocultamos esta línea y dejamos solamente este segmentito. Entonces, este segmentito es la coordenada C de nuestro punto. Entonces, propiedades del objeto, como es la tercer coordenada, la proyección con respecto al eje X, entonces esta corresponde a la coordenada C del punto, el punto P, que tiene coordenadas A, B y C respectivamente. Pero así como tenemos esta proyección, ya se quitó el color. Bueno, entonces así como tenemos esta proyección, también podemos medir, oye, a qué distancia está del plano XZ y a qué distancia está del plano YZ. Pues igual tomamos la perpendicular a este plano por este punto y la perpendicular a este plano por este punto. Nos fijamos en las intersecciones correspondientes de las rectas que acabamos de dibujar con nuestros planos de coordenadas y podemos ocultar nuestras rectas. Entonces, como ustedes pueden ver, pues esta distancia es lo que en el plano XY corresponde a la componente en A, mientras que esta otra es la componente en B. Entonces vamos a verlo, vamos a hacer que esto gire para que veamos cómo se ve desde distintas posiciones nuestro punto y estas proyecciones que estamos diciendo que son perpendiculares. Entonces fíjense, si lo veo desde arriba, es como si estuviera solamente en el plano cartesiano viendo las componentes A y B, no veo la C. Si lo veo totalmente de frente, con el eje X apuntando de canto hacia mí, pues solamente puedo ver los planos cartesianos Y y Z, y estoy viendo la proyección en el plano XZ. Y lo mismo puedo hacer si lo giro en esta otra dirección. Entonces, en realidad, pues estamos localizando este punto P, marcando una anchura sobre el eje X, un alejamiento sobre el eje de las Y y una altura, que es la que estamos indicando a lo largo del eje de las Z. Entonces, ¿qué estamos construyendo en realidad aquí? Pues aquí en realidad lo que estamos construyendo es un paralelepípedo donde uno de sus vértices es el punto P. Bueno, desde luego al punto P le podemos cambiar sus coordenadas, alejarlo más del plano YZ, si hacemos el parámetro A más grande. Podemos también alejarlo del plano XZ si modificamos el parámetro en B. Fíjense, nos estamos alejando del plano XZ si modificamos la segunda del plano XY, pero las distancias siguen siendo A, B y C como distancias orientadas, ya que estas pueden apuntar hacia arriba o bien ahí ser 0, estaría cuando tomamos la tercera coordenada 0, pues estamos en el plano XY, o bien la podemos hacer que sea negativo. Cuando hacemos la segunda coordenada igual a 0,
¿verdad? Entre este y este otro, por aquí, ahí sería 0. Pues cuando hacemos la segunda coordenada igual a 0, estamos en el plano XZ, que sería este como azul gris. Mientras que si hacemos que la coordenada A sea 0, por aquí en medio, casi le atino, ahí, entonces estamos tomando un punto en el plano YZ, que es este verdecito de aquí. Entonces son las dos componentes que veo, porque la componente NA sería 0. Entonces fíjense que nuestro punto con esto lo podemos ubicar en cualquier parte del plano. Una vez que localizamos las coordenadas en X y Y, simplemente tenemos que levantar la altura hacia Z. ¿Ok? Entonces los otros vértices de mi plano coordenado ya tenemos A, ok, sería, me faltaría poner el vértice 0, B, 0. Y entonces 0B0, ok, entonces vamos a marcar el segmento que va del punto A, B, 0 al punto 0, B, 0. Pues ahí está otro de los segmentitos que tenemos cuando estamos formando este paralelepípedo. Aunque claro, también si nos fijamos en el plano XZ, pues podríamos tener aquí este punto, pero podemos unir ese con el punto correspondiente al plano XZ. Entonces podemos también tomar el segmento que va del punto A, 0, C al punto de coordenadas 0, 0, C, que vive en el eje de las X, y ya si unimos esos, pues también podemos unir el punto de coordenadas 0, 0, C con el punto de coordenadas 0, B, C. Y este sería el paralelepípedo fundamental que nos ayuda a determinar, vamos a ponerlos en líneas punteadas, que nos ayuda a determinar la ubicación espacial de nuestro punto. Pero como ya les mencioné, no necesitamos dibujar todo el paralelepípedo. Nos basta con localizar las coordenadas en el XY, es decir, marcamos X, de aquí trazamos una perpendicular, que en este momento perpendicular significa una recta paralela a la representación de Y, donde marcamos la longitud orientada a B, y finalmente con una paralela a C por este punto levantamos nuestra línea. Y esta es la representación del punto de coordenadas A, B y C que estamos dando. Entonces aquí si yo le digo, oye, muéstrame no solamente el punto, sino dame cuál es su valor, pues son precisamente los valores que estoy eligiendo aquí con mis deslizadores. Bueno, desde luego podemos cambiar las unidades, ya les dije, podemos cambiar la ubicación del punto, pero noten ustedes que nos queda marcado nuestros paralelogramos. Me faltó una arista de mi paralelogramo fundamental, esta de aquí. ¿Ok? Pero tenemos aquí nuestro paralelogramo fundamental. ¿Ok? Y bueno, al igual que en el caso de vectores, pues una vez que tenemos un punto en nuestro espacio, vamos a girar levemente esto,
¿ok? Entonces, ya que tengo este punto en el espacio, tengo mi eje X, mi eje Y mi eje Z, pues también tiene sentido que nos preguntemos por el recorrido que va del origen al punto P. Entonces, el segmento orientado que va del origen al punto P es lo que llamamos el vector en posición ordinaria asociada al punto P. Pero de igual manera como lo hicimos en la geometría bidimensional, pues este vector lo pueden ustedes ubicar en el espacio. Por ejemplo, digamos aquí en esta parte, pues yo tengo derecho a pensar en desplazar este vector para que este punto se convierta en su punto inicial. Entonces el vector que tiene como punto inicial el origen y termina en P, como vector es exactamente el mismo que el que va de este punto. Déjenme ver cómo se llama. El punto G a este otro punto de aquí afuera que se llama punto G'. Y entonces vamos a verlos en distintas posiciones. ¿Sí? Entonces este vector, fíjense que no está metido en un plano en particular. ¿Sí? Entonces se desplaza de manera horizontal, vertical y se aleja tanto de nuestros planos cartesianos como lo hacía nuestro vector original. Entonces, si yo le pido a GeoGebra que me diga, oye, dime quién es este vector, entonces digo, bueno, muéstrame cuál es el valor de este vector. Pues me dice que es el vector 4.8, 4.85, o sea, es el que queda determinado por el punto. Y aquí, si me fijo en el punto G y el punto G', y también le digo, oye, dime quién es este vector, me dice es exactamente el mismo vector. Al igual que en el plano, los vectores en R3 se paran en el punto del espacio que se les da su regalada gana. Y por ende, dos vectores en el espacio son iguales si y solo si la diferencia entre el punto inicial y el punto final es exactamente la misma. Y los vectores lo que indican es un desplazamiento. Bueno, regresemos a nuestra presentación. Bueno, al igual que en el plano, pues vamos a tener que dos ternas ordenadas coinciden si y solo si coinciden componente a componente. Y entonces dos puntos en el espacio son iguales si y solo si coinciden componente a componente. Entonces, con esto lo que estamos diciendo es que el sistema de coordenadas rectangulares del espacio, aquí debe ser del espacio, no del plano, del espacio, establece una correspondencia 1 a 1 entre los puntos que hay en el espacio y las ternas ordenadas de números reales. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. ¿Cuál es el problema de representar geométricamente las cosas en el espacio? Pues dependiendo de cómo ubiquemos nuestros objetos, pues yo puedo estar viendo que los puntos se enciman. Pero eso es un problema de que estamos representando en algo de dimensión 2 una cosa que tiene dimensión 3. Entonces es un problema de perspectiva. Bueno, entonces lo que acabamos de hacer es mostrar cómo hacer la localización gráfica de un punto por medio de sus coordenadas. Entonces fue lo que hicimos ahorita con el programa. Entonces, para marcar las coordenadas en A, en B y en C, primero marcábamos el punto AB en el plano XY y finalmente marcábamos su altura en C. Vimos también que podíamos dividir en 8 regiones nuestro espacio.
¿qué sigue? Bueno, pues si tenemos puntos, nos podemos preguntar qué tan cerca está un punto de otro, porque sabemos que dos puntos distintos determinan un segmento de recta. Y entonces en este espacio, si yo tomé dos puntos en donde quiera que sea, pues me puedo preguntar, oye, ¿qué tan lejos está un punto del otro? Ya que con la representación gráfica me cuesta trabajo distinguirlos. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es generalizar la fórmula de la distancia que teníamos en R2, anexando la tercera coordenada. ¿Por qué podemos hacer esto? Y esto tiene que ver con el paralelepípedo que estamos formando. Entonces, supongan que tenemos el punto P de coordenadas x1, y1, z1, el punto Q de coordenadas x2, y2, z2. Entonces, para construir cada uno de ellos se forma un paralelepípedo. Pero si ahora yo quiero comparar la distancia, entonces como este tiene coordenadas x2, y2, z2, usamos los puntos auxiliares x1, y2, z2, x1, y2, z1, x2, y2, z1, x1, y1, z2, x2, y1, z2 y x1, y1, z2. Entonces, estos son los vértices de un paralelepípedo. Cada una de estas caras, en los planos correspondientes, en los planos cartesianos, XY sería este de aquí abajo, XZ, que sería este de aquí, y YZ, este de acá, estamos en planos paralelos a esos, son rectángulos. Entonces aquí atrás tenemos rectángulos, aquí enfrente rectángulo, todos estos ángulos son rectos. Entonces fíjense que aquí, en este plano, estamos formando un primer triángulo rectángulo. Entonces, si la distancia de este punto a este punto, como las dos últimas coordenadas coinciden, pues es simplemente el valor absoluto de x2 menos x1. Ahora, la distancia que va de este punto rojo a este punto azul, como las coordenadas 1 y 3 coinciden, pues es simplemente el valor absoluto de las diferencias entre las segundas coordenadas. Entonces, este triángulo que estamos viendo, que tiene un vértice en Q, x2, y2, z2, otro en el punto rojo, x1, y2, z2, y otro en el punto azul, x1, y1, z2, al ser un triángulo rectángulo, satisface el teorema de Pitágoras. La longitud de este lado que está en color negro no es otra cosa que la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Pero de igual manera, esta altura no es otra cosa que la misma que esta altura, porque estamos en un paralelepípedo y como las dos primeras coordenadas coinciden, la longitud de este lado no es otra cosa que el valor absoluto de la diferencia de las distancias. Entonces, si conocemos este lado y conocemos este lado, ya que Q, x1, y1, z2 y el punto P son los vértices de un triángulo rectángulo, pues se cumple el teorema de Pitágoras. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, aquí este lado tenemos que mide la raíz cuadrada de x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. Y como están al cuadrado, pues puedo quitar los valores absolutos, o sea, no me interesa. Entonces aquí sería, déjenme poner una línea, ¿sí? Entonces esta longitud de este segmento, por teorema de Pitágoras, es x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. Este mide valor absoluto de z1 menos z2. Si volvemos a aplicar el teorema de Pitágoras, pues sabemos que la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado más z1 menos z2 al cuadrado, es igual al cuadrado de la hipotenusa, que es el segmento de recta que une el punto Q con el punto P. Pero entonces, ¿qué estamos obteniendo? Pues que el cuadrado de este lado
es la suma de los cuadrados de este de aquí y de este de aquí, es el cuadrado de la hipotenusa. Entonces, esta longitud, la raíz cuadrada de esta suma algebraica, es precisamente la distancia que hay del punto Q al punto P. Entonces estamos aplicando la parte de que conocíamos de geometría del plano o de geometría euclidiana para describir estas distancias en términos de coordenadas. Entonces veamos un par de ejemplitos. Entonces, por ejemplo, si P es el punto 1, 2, 3 y Q es el punto menos 3, 5, menos 7, pues estos tienen sus representaciones en nuestro espacio, pero ¿qué tan lejos está un punto del otro? Bueno, pues la distancia del punto P al punto Q es simplemente la raíz cuadrada. Ahora tomamos menos 3, menos 1 al cuadrado, más 5, menos 2 al cuadrado, más menos 7, menos 3 al cuadrado, que no es otra cosa que la raíz cuadrada del cuadrado de 4 más el cuadrado de 3 más el cuadrado de 10. El cuadrado de 4 es 16, el cuadrado de 3 es 9, el cuadrado de 10 es 100. Entonces esto sería la raíz cuadrada del número 125, que no tiene una raíz exacta, pero la podemos dejar indicada así o la podemos aproximar. Entonces vamos a dejarla indicada en esta forma. Esta es la distancia que hay del punto P al punto Q. Y bueno, al igual que en dos dimensiones, la distancia entre dos puntos solamente va a ser 0 cuando los puntos coincidan. La distancia que hay de P a Q es exactamente la misma que la distancia que hay del punto Q al punto P. ¿Por qué? Porque cuando estamos tomando estas diferencias y las elevamos al cuadrado, me da lo mismo tomar esto en negativo que tomarlo en positivo, o sea, me da exactamente lo mismo usando las fórmulas. Tenemos esta. Que la distancia sea 0, pues significa que estamos sumando tres números cuya raíz cuadrada es 0, pero el único número cuya raíz cuadrada es 0 es 0. Y la única forma en que podemos tener suma de cuadrados que sea 0 es que cada uno de los términos sea 0. Pero si cada uno de los términos es 0, significa que las componentes coinciden uno a uno. Entonces, esta es una parte que es totalmente análoga a la anterior. Y otra parte que también se cumple es nuestra desigualdad del triángulo, que quizá sea la más importante de todas, que la distancia que hay entre P y R es menor o igual que la distancia que hay del punto P al punto Q más la distancia que hay del punto Q al punto R para cualquier punto adicional Q que estemos tomando. Puede coincidir o no con P y con R, pero además tenemos que, y la igualdad se da si el punto Q está en el segmento de recta, cualquier cosa que en este momento eso signifique, que une el punto P con el punto R. Entonces, esto es una analogía de lo que teníamos en el caso de las coordenadas cartesianas, ¿ok? Entonces, las demostraciones son totalmente, aquí la raíz cuadrada llega hasta acá, ¿ok? Aquí llega hasta acá esta raíz cuadrada, no me la vayan a echar fuera, ¿sí? Ok, entonces, todas estas propiedades ya no las voy a ver,
son totalmente análogas a las que habíamos visto en R2. Entonces, seguimos. Entonces, ya habíamos dicho que podemos pensar no solamente en el punto, en la terna ordenada x, y, z, el punto en el espacio, determinado por los valores x, y y z. También podemos pensar en el desplazamiento de un punto, en este caso estábamos pensando del origen al punto P. Entonces, la forma en que distinguimos si estoy hablando de puntos y vectores, puntos voy a usar notación horizontal, vectores notación vertical, y cuando me falta espacio, entonces vamos a usar x, y, z. Para indicar que estoy hablando del vertical, vamos a poner x, y, z en horizontal, y al final un supraíndice t, que significa transponer, ¿ok? Esto es simplemente que estamos pensando en el vector, o le ponemos la flechita del vector. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, entonces, puesto que una terna ordenada la vamos a utilizar para determinar un vector, bueno, al igual que en R2, vector significa transportador. Y la representación geométrica de un vector es un segmento de recta dirigido en el espacio, es decir, va a ser una flecha que empieza en un punto y termina en otro punto. Y al igual que en R2 lo llamamos vector geométrico. El vector posee las siguientes características. Igual que en R2, un origen de donde partimos, una longitud, una dirección y un sentido. Y chispas. En R2 era claro el sentido porque medíamos un ángulo con respecto al eje X positivo. ¿Y ahora qué va a significar dirección y sentido? Entonces va a poseer todas esas características, pero cuando hablemos aquí de dirección y sentido, tenemos que hablar ahora de los ángulos no que hace con respecto al eje X, porque tendría muchos lados para donde menearse, tendría todo un cono de posibilidades con el mismo ángulo con el eje X. Tenemos que hablar también con respecto al eje Y, y para no discriminar con respecto al eje Z, y preguntarnos si hay alguna relación entre ellos. Entonces, ¿cómo quedó definido un vector? Pues un vector queda definido como una terna ordenada que la vamos a denotar verticalmente de números reales. El vector geométrico es el segmento dirigido que empieza en un punto que vamos a llamar P y termina en otro punto que vamos a llamar Q, de manera que si P tiene coordenadas x sub 1, y sub 1, z sub 1, y Q tiene coordenadas x sub 2, y sub 2, z sub 2, la flecha que va de P a Q representa al vector B si las diferencias punto final menos punto inicial en cada una de las componentes coinciden. Esto es x2 menos x1 es x, y2 menos y1 es y z2 menos z1 coincide con z. Diremos que el vector geométrico B, que empieza en P y termina en Q, está en posición estándar si el punto inicial es el origen de nuestro sistema de coordenadas cartesianas y el punto final es el que tiene coordenadas x, y, z, ¿de acuerdo? Y entonces, si tenemos dos pares de puntos, el primer par PQ, el segundo par RS, pues dos vectores, el que va de P a Q y el que va de R a S, representan el mismo vector geométrico si y solo si punto final menos punto inicial coinciden componente a componente, de donde x2 menos x1 coincide con x4 menos x3, y2 menos y1 coincide con y4 menos y3, y z2 menos z1 coincide con z4 menos z3. Es decir, la diferencia entre punto final y punto inicial es la misma
con respecto a ambos vectores. Bueno, entonces ya si tenemos que P denota un punto en el sistema coordenadas X, Y, Z, entonces vamos a usar la notación P barrita en lugar del origen a P para hablar del vector en posición estándar asociado al punto P. Y si esto tenemos que la diferencia de S menos R también es X, Y, Z, pues podemos hablar del vector que empieza en R y termina en S, para estar hablando exactamente del mismo vector. ¿Qué más tenemos extra? Pues en R2 podíamos sumar vectores y podíamos multiplicar vectores por escalares. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces vamos a definir nuestra suma de vectores, que también va a cumplir la ley del paralelogramo, paralelogramo, ¿sí? Y vamos a tener productos por escalares. De manera que cuando dotamos al plano cartesiano de esta suma y este producto, tenemos lo que anteriormente hemos llamado un espacio vectorial, un espacio de vectores. O sea, podemos hacer algo más que solo dibujarlos, podemos hacer operaciones con ellos. ¿Cuáles son nuestras operaciones? Bueno, la suma de vectores, igual que en R2, la definimos como una suma componente a componente. Nada más que ahora en lugar de tener dos componentes, tenemos tres componentes. Y tenemos un producto por escalares. Nada más que ahora en lugar de multiplicar solo dos componentes por el mismo escalar, vamos a multiplicar las tres componentes por el escalar lambda. Y como habíamos visto en R2, la representación geométrica, si tenemos un vector P y un vector Q, tomamos el equivalente del vector P por el punto Q, el equivalente del vector Q por el punto final P, y con esto hemos generado un paralelogramo. La flecha dirigida que va del punto común entre los vectores P y Q al vértice opuesto de este paralelogramo es el vector que está representando la suma, y la suma tiene como punto final la suma de estos componente a componente, donde este punto que estoy pensando aquí es el origen de coordenadas. Entonces así es como estamos representando nuestra suma geométrica en la posición estándar. Pero con que este fuera un punto común R, y entonces en lugar de poner que estas son las coordenadas, pues me preocupo simplemente quiénes son las componentes del vector Q y quiénes son las componentes del vector P. Entonces me da lo mismo en dónde los situemos. ¿Qué propiedades va a tener nuestra suma? Pues la misma que tenía en R2. La suma es cerrada, o sea, si sumamos dos vectores en R3, por definición obtenemos un vector en R3. La suma es conmutativa, porque era conmutativa en cada una de las componentes. La suma es asociativa, porque es asociativa componente a componente. El vector cuyas tres componentes son 0 es el neutro aditivo en nuestro espacio R3. ¿Por qué? Porque el número escalar 0 es nuestro neutro aditivo en los reales. Y todo vector tiene un inverso aditivo. Entonces, si me dan un vector B con coordenadas X, Y y Z, su inverso aditivo va a ser el vector W, cuyas coordenadas son menos X, menos Y, menos Z. Al igual que en R2, el neutro aditivo es único, el inverso aditivo es único, y en lugar de decir hay un vector W, lo llamamos el inverso aditivo de B y lo denotamos simplemente por menos B. Entonces, de nuevo, si tenemos el vector P y tenemos el vector Q, pues el vector Q, si este vector iba del origen al punto Q, pues el vector menos Q va del punto Q al origen, y si hacemos su representación estándar,
pues tengo el punto en la posición simétrica con respecto al origen. Entonces, si este tenía coordenadas x2, y2, z2, su inverso aditivo, que sería menos q, tiene coordenadas menos x2, menos y2, menos z2. Esta es la representación geométrica de q. Con azulito estamos pintando la representación geométrica de menos q. Y entonces, a vector P sumarle menos Q es lo mismo que a P sumarle el inverso aditivo de Q. Pero ya sabemos que la suma es simplemente nuestra ley del paralelogramo. Entonces es el vector que empieza en el origen y tiene como punto final el vértice opuesto de este paralelogramo. Pero si ahora trazamos la paralela a este vector por el punto Q, entonces tenemos la flecha que empieza en el punto Q, la que empieza en el punto Q y termina en el punto P. Entonces, de nuevo, es punto final menos punto inicial, la que me está representando esta diferencia de vectores. Muy bien. Ahora, ¿cómo hacemos la representación geométrica del producto de un vector por un escalar? Pues simplemente lo estiramos, lo comprimimos o le cambiamos el sentido. Entonces, si lambda es positivo, estamos apuntando en el mismo sentido. Vamos a alargarlo, si lambda es mayor que 1, vamos a comprimirlo en el sentido si lambda es positivo y menor que 1. Y vamos a hacer lo opuesto si lambda es negativo. ¿Ok? Y entonces multiplicar un escalar por un vector en R3 nuevamente nos da un vector. Si multiplicamos el escalar 1 por cualquier vector, pues es multiplicar 1 por cada una de las componentes, pero el 1 es neutro multiplicativo en los reales. Entonces multiplicar 1 por un vector cualquiera me da ese vector. Y como en los números reales el producto distribuye con respecto a la suma, pues tenemos que el producto por escalares distribuye con respecto a la suma de vectores y la suma de escalares multiplicado por un vector también distribuye. Y finalmente, producto por escalares es asociativo. Como todo esto es válido componente a componente, y componente a componente ya lo demostramos en R2, pues todas estas propiedades son válidas en R3 y las demostraciones son idénticas a las que ya hicimos anteriormente. Entonces, como habíamos dicho al principio de nuestro curso, estas 10 propiedades que cumplen de tener una suma, un producto por escalares, que la suma sea cerrada, asociativa, conmutativa, que tengamos neutro aditivo y que todo vector tenga un inverso aditivo, que el producto por escalares sea cerrado, que el 1 sea un neutro multiplicativo que distribuya con respecto a la suma de vectores y con respecto a la suma de escalares, y que el producto por escalares sea asociativo, son propiedades de objetos más generales que en matemáticas llamamos espacios vectoriales. Bueno, en particular R3 resulta ser un espacio vectorial y en general si definimos Rn como el conjunto de vectores determinados por eneadas ordenadas, y sumamos dos de estas representaciones componente a componente, se siguen cumpliendo todas estas propiedades, y si multiplicamos un vector por un escalar, se sigue cumpliendo esta misma propiedad. Entonces, en general, pues no solo ser un espacio vectorial va a ser exclusivo de R2 y de R3 cuando definimos la suma de coordenadas componente a componente y multiplicar un escalar por todas las coordenadas para definir el producto por escalares. Entonces, es algo que se cumple en general. Entonces, R a la n, que son vectores formados por eneadas ordenadas de números reales, son espacios vectoriales sobre el campo de los números reales. Estas son estructuras que van a estudiar ahora en su curso de álgebra
lineal. Muy bien, entonces, ¿qué sigue ahora? Pues al igual que en R2, tenemos la ley de cancelación de la suma. Si tenemos que la suma de los vectores x más z coincide con la suma de los vectores y más z, pues entonces los vectores x y y coinciden. Bueno, por ser z un vector en R3, pues hay otro vector en R3 cuya suma nos da el vector 0. Pero sabemos que el 0 es un neutro aditivo, entonces x coincide con x más 0. Pero habíamos visto que la suma es asociativa, entonces como z más w es 0, pues toda cosa puede ser reemplazada por un equivalente. Como la suma es asociativa, cambiamos el orden de los paréntesis, nos da x más z más w, pero por hipótesis x más z coincide con y más z, pues nos queda y más z más w, que por la propiedad asociativa de la suma es lo mismo que si a la suma de z con w le agregamos el vector y, pero por hipótesis z más w es el vector 0, entonces esto nos da el vector y más